Bien, ¿qué tal? Estamos pues con la introducción a la histología. Este es un repaso rápido del temario de histología del primer tema, bueno, el primer avance de histología. Para esto debemos comenzar por comprender qué estudia la histología. Pues comprendemos por los vocablos de los que deriva histos o histo, proviene del griego que significa tejido, y logía o de donde proviene del etimológicamente hablando sabemos que proviene pues del término logos, ¿no? Que nos quiere relatar, que nos quiere decir aquella ciencia, aquel estudio, aquel compendio que se realiza sobre determinada área. Entonces, etimológicamente al menos, la histología va a ser pues el estudio tratado de los tejidos, ¿verdad? Pero eso es etimológicamente hablando. Sin embargo, para definirlo es un poquito más detalloso. Para esto debemos entender en primera instancia, como vamos viendo en la imagen, pues esos son imágenes pues de tejidos nerviosos y ese último es tejido muscular en un corte transversal. Pues vamos a definir en un contexto corto lo que es la histología, ¿no? Va a ser aquella ciencia, rama de la biología, encargada de estudiar a los tejidos, comprendiéndose a los tejidos como el conjunto de células que se agrupan para cumplir determinada función. Entonces, bien, habiendo comprendido esta parte, vamos a voltear la página. Bien, entonces vemos ahí, estudia las plantas y animales. Pero la pregunta radica aquí. ¿El estudio de las plantas no se lleva a cabo por la botánica y el estudio de los animales no es llevado a cabo por la zoología? Eso es correcto. Sin embargo, aquí como nos especifica mayor detalle, dice que estudia plantas y animales, pero en su nivel tisular. Recordemos que tisus o tisus hace referencia a tejido. Tisus, histo o histos hace referencia a tejido. Por eso, cuando nos refiera o nos refieran a algún estudio de determinado órgano y nos especifiquen que lo hagamos a un nivel tisular, ya vamos a comprender que el estudio que debemos enfocar va a ser directamente hacia los tejidos de determinado órgano. Sin embargo, como estamos viendo aquí, resulta que no únicamente estudia los animales. Sin embargo, para el tratado que estamos haciendo, que es más enfocado en la medicina, vamos a darle esencia al estudio en el ser humano. Pero hay que comprender que la histología va a estudiar las plantas y animales. Plantas y animales. Como vemos ahí, ¿no? Estudia los animalitos, estudia las plantas muy bonitas. Y en última instancia, pues, bueno, en primera instancia en este tratado, estudia em, al ser humano como individuo antropocéntrico en el estudio de la medicina. Entonces vemos, ¿no? Estudia cada uno de estos elementos, pero en su nivel más microscópico, es decir, en su nivel tisular. Como vemos ahí, vemos pues un ejemplo de tejido animal, que es una representación, por cierto, de lo que sería un corte. Ya vamos a ver los tipos de corte más adelante, pero este es un corte que se realiza pues a nivel del tejido tegumentario. Es un corte de tipo longitudinal de la piel, ¿correcto? Entonces vamos viendo tejido animal y aquí vemos también pues representación de los distintos tejidos vegetales que estudia la histología vegetal, como, porque tenemos histología vegetal e histología animal. Lógicamente ahora estamos tratando el estudio de la histología animal, es decir, tu estudio. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver un atlas de anatomía humana en un compendio de histología? Pues tiene que ver mucho, mis estimados colegas. Vamos a ver por qué. Resulta que la anatomía, como rama de la biología también, tiene una clasificación, tiene unas subramas en las cuales se basa para hacer un estudio más holístico del individuo humano. Por eso es la anatomía humana. Entonces resulta que entre las clasificaciones que tenemos una anatomía macroscópica, bueno, la que hemos visto en anatomía, que comprende el estudio pues de diversos, bueno, el estudio de la anatomía es diversas índoles, ¿verdad? Habíamos visto, por ejemplo, que la anatomía macroscópica iba a abordar, por ejemplo, la anatomía descriptiva o sistemática, que es las imágenes que vemos aquí,
¿no? El conjunto de sistemas y aparatos que se estudia por la anatomía sistemática. También habíamos visto una anatomía topográfica y una anatomía palpatoria, una anatomía comparada, etcétera, ¿no? Eso es lo que comprende la anatomía macroscópica, que se divide también, se subdivide en un conjunto de tipos de anatomía, que lo vamos a ver en el estudio de anatomía parte 1. También tenemos la anatomía patológica, que es básicamente también un estudio centrado en comprender los tejidos en su nivel más profundo, ya que esta anatomía patológica, para hacer una mención nada más de cultura, estudia pues los determinados cambios que pueden ocurrir a nivel de ciertos tejidos, anomalías que pueden presentarse y vamos a poder detectarlos si es que nosotros conocemos de manera concreta dicho tejido. Luego teníamos una anatomía comparada. La anatomía comparada básicamente es la que hace analogías entre las estructuras anatómicas de distintas especies, ¿no? Compara. Y la anatomía del desarrollo, o también conocida como embriología, como parte de la embriología, estudia pues la evolución desde lo que sería el cigoto huevo hasta la etapa del feto y la etapa del nacimiento, ¿no? Esta es la anatomía del desarrollo. Pero, pero, nada de esto importa ahora, porque nosotros necesitamos conocer una de las ramas de la anatomía conocida como la anatomía microscópica. ¿Y en qué comprende o qué comprende esta anatomía microscópica? Pues es básicamente la histología propiamente, ¿no? Como vamos a ver en anatomía, la anatomía microscópica también se subdivide en tres tipos. Hay una anatomía microscópica propiamente dicha, es decir, la histología que vamos a tratar o que estamos tratando. Tenemos una anatomía celular y una anatomía más em, submicroscópica, conocida como la anatomía molecular. Pues bien, entonces la anatomía microscópica va a ser aquella que va a prestar su estudio en elementos anatómicos que van a ir o que van a tener una dimensión de los 100 micrómetros para abajo. Para comprender un poquito de la anatomía microscópica, vamos a ver esta imagen, ¿no? Donde vemos uno de los sistemas eh, más interesantes que se estudia, que es el sistema muscular. Resulta que el sistema muscular, que comprende a los músculos, estudia los músculos en una anatomía macroscópica. Sin embargo, como vamos a ver ahí, resulta que estos músculos están compuestos por paquetes. Es decir, esto de aquí es lo que sería la representación de uno de cualquier músculo, ¿no? Por poner un ejemplo, vamos a coger el músculo sartorio, que es este que pasa oblicuamente por acá, por la parte de la musculatura anterior del miembro inferior, más específicamente de la parte del muslo. Entonces vamos a imaginar que este es el músculo sartorio, ¿no? En primera instancia vemos el músculo propiamente como es, en su nivel macro, pero vamos a ver que si es que hacemos un corte transverso o transversal, vamos a ver que está constituido por paquetes, por un conjunto de paquetes, que son conocidos como los fascículos musculares. Pero si nos vamos más adentro, vamos a ver que estos fascículos musculares están compuestos por unas fibras musculares o miofibrillas. Estas fibras musculares no son más que las células de los músculos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto que estamos viendo aquí es una célula. Todo lo que vemos aquí es una célula. Por eso tiene un sarcolema, que no es más que la analogía del plasmalema. Recordemos que la membrana celular o membrana citoplasmática también recibe la denominación de plasmalema, ¿no? Que hace referencia pues básicamente a esa membrana que está cubriendo todo el contenido interno de la célula. Entonces esto es una célula. Como vemos tiene su propio sarcolema. De igual manera tiene mitocondrias, tiene citoplasma, tiene núcleo. Básicamente vemos acá los núcleos también aquí en un color amarillo.
Bien, entonces esto sería la fibra muscular y ya estamos yendo a un nivel micro. Por eso la anatomía microscópica se encarga de estudiar a su nivel más íntimo el músculo. Por ejemplo, hay un apartado en histología que estudiamos el tejido muscular. Y ahí es donde comprendemos, por ejemplo, que los músculos tienen unas unidades anatomofuncionales, que son conocidas como los sarcolemas. Estos sarcolemas se ubican a nivel de la fibra muscular. Es decir, si hacemos un corte, si le sacamos toda esta parte que está en azul, ¿no? Haciendo referencia a capilares, si le quitamos esta parte, más o menos nos va a dejar una imagen parecida a esta, ¿no? Este es básicamente, por cierto, había olvidado mencionar, ¿no? Que hay tres tipos de músculo. Hay músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco o músculo cardíaco simplemente, y músculo liso. En este aspecto estamos viendo el músculo estriado esquelético. Es músculo estriado esquelético porque es un tipo de músculo que está envolviendo todo el sistema esquelético del cuerpo, todos los huesos y todo el sistema esquelético en general, ¿no? Comprendiéndose las articulaciones, los distintos elementos que podemos encontrar a nivel del sistema esquelético. Por eso es músculo estriado esquelético. Pero hasta ahí comprendimos por qué es esquelético, ¿no? Porque está envolviendo todo el sistema esquelético. Pero ¿por qué es estriado? Porque a nivel microscópico vamos a ver, y a nivel histológico, vamos a ver en un cortes, bueno, en distintos cortes, que estas fibras musculares internamente tienen unas bandas, tienen distintas bandas o líneas. Estas líneas, cuando lo observamos en un microscopio óptico compuesto, se ven como estrías, como vemos aquí. Entonces la anatomía microscópica propiamente, es decir, la histología, se ve encargada de estudiar cada uno de estos elementos, que por cierto, son muy detallados, y vamos a verlo en tejido muscular, ¿no? Vamos a ver el sarcolema, las bandas A, las bandas Z, vamos a ver también cómo se comprende el proceso de contracción a un nivel microscópico, ya que todo, de hecho, la contracción muscular ocurre pues a un nivel celular, ¿no? Con un conjunto de proteínas que se van a entrecruzar, ¿no? La actina y la miosina. Bueno, aquí tenemos un personaje muy importante. Sí, precisamente, ¿no? Es Malpighi. Marcelo Martilión Malpighi. ¿Y qué tiene que ver este personaje aquí? Pues resulta que Marcelo se enfocó en, en el siglo XVII, como vemos aquí, ¿no? Vemos la ciudad donde nace, el año, y en la ciudad donde hace su deceso, y además el año también. Pero resulta que este personaje es el padre de la histología. ¿Por qué? ¿Por qué es considerado el padre de la histología? Debido a los estudios que él llega a realizar, y de hecho es el primero en observar capilares y vasos sanguíneos, y tiene pues una obra muy representativa que es conocida como De Pulmonibus Epístola. Tiene 2 tomos de esta obra, muy importante. Resulta que en esta obra pues de Pulmonibus nos describe los alvéolos pulmonares por vez primera. Por vez primera se describe los alvéolos pulmonares, ¿no? Como componentes del sistema respiratorio o del aparato respiratorio. Entonces, vemos que hace, ahí vamos a ver unas imágenes, ¿no? Donde nos brinda a un nivel micro estudio de diversas estructuras anatómicas, ¿no? Como también nos deja obras muy importantes del estudio de tejidos vegetales. Sin embargo, hay que hacer mención también que Malpighi era entusiasta con respecto a los estudios de los insectos. Estudiaba tanto los tejidos como también le gustaba estudiar la entomología. De ahí que hay algunas estructuras a nivel del tubo digestivo de los insectos que reciben pues el epónimo de Malpighi, ¿no? Los tubos de Malpighi. Como también hay estructuras anatómicas, por ejemplo a nivel renal. En los riñones encontramos las pirámides renales o de Malpighi. También tenemos los corpúsculos renales o de Malpighi.
Y ya sabemos por qué, ¿no? ¿De dónde radica esta eponimia? Pues por el estudio que realizaba Malpighi sobre estos organismos. Bien, para comprender un poquito, ya vamos a entrar en temario. Para comprender lo que es un tejido, debemos comprender la célula y que su agrupación organizada nos va a proporcionar, pimba, los tejidos, ¿verdad? La agrupación de células, como vemos aquí, es decir, el conjunto de células que van a cumplir determinada función y que además muchas veces tienen un mismo origen embrionario o embriológico, va a ser conocido como los tejidos, ¿verdad? Ahí tenemos un conjunto de células. Precisamente aquí también vemos, estas de aquí son células. Cada uno de estos elementos polimorfos son células, ¿no? Estos elementos poligonales son células. ¿Qué tipo? Adiposas, ¿no? Entonces esto es un tejido adiposo, que es básicamente un tipo de tejido que almacena grasas, almacena lípidos. Pero esto también tiene su estudio aparte en tejido adiposo. Bien, entonces la célula, para comprenderla, vamos a mencionar sus cuatro estructuras o cuatro partes fundamentales, que son las siguientes, ¿no? De afuera hacia adentro tenemos que la célula está compuesta por una envoltura celular, que en las células animales es conocida como el glucocálix y en las células vegetales es conocida como la pared celular. Bueno, esto hablando a nivel de células eucariotas. Luego tenemos que aquí no podemos diferenciar muy bien el glucocálix, de hecho no se ve, pero sí podemos ver el subsiguiente elemento, que es la membrana celular, que es la que estamos viendo aquí y que delimita a la célula en un medio intracelular y un medio extracelular. Esto es muy importante. Luego tenemos como tercer componente el citoplasma, que es todo este comprendido en blanco, bueno, en blanco entre comillas, ya que en realidad no hay espacios en blanco en el citoplasma. Básicamente es todo este líquido que está comprendido entre el núcleo, que es el cuarto elemento, y la membrana, ¿no? Tenemos la envoltura celular, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. El citoplasma va a servir como un tipo de matriz para recepcionar un conjunto de elementos que van a ser como los órganos que nosotros tenemos, que son estos de acá, que son las organelas. Y bueno, tenemos también que las células tienen citoesqueleto, así como nosotros tenemos esqueleto, un sistema esquelético, las células también tienen su propio citoesqueleto, ¿no? Un esqueleto celular. Bien, entonces no podemos entrar a más detalle porque esto lo vamos a ver, bueno, vamos a hablar de célula a mayor detalle en próximas sesiones. Bien, ahora sí vamos a comprender, habiendo entendido lo que era la célula, lo que es la matriz extracelular o intercelular. Aquí sí, mucho ojo. Matriz extracelular o intercelular. Se puede decir de cualquiera de las dos formas. Bien, para esto hemos traído a foco lo que sería una imagen agrandada de la membrana celular de una célula animal típica. Lo que estamos viendo aquí no es más que la representación en macro de la membrana celular. ¿Y para qué hemos traído esto? Para explicar la matriz extracelular. Bueno, hacer mención un poquito, ¿no? Que la membrana celular es conocida como el, bueno, tiene distintos nombres, ¿no? Tienes la bicapa lipídica, bicapa fosfolipídica, también le llaman el modelo del mosaico fluido. Pero en fin, esto ya veremos en otro apartado. Básicamente es una doble capa de lípidos o de fosfolípidos que, como habíamos visto en la diapositiva anterior, es uno de los elementos de la célula encargado de delimitar entre un medio o un espacio intracelular, es decir, todo lo que está dentro de esta membrana va a ser el espacio intracelular y todo lo que veamos fuera va a ser el espacio extracelular. Entonces ya podemos ir deduciendo cómo va este asunto. Bien, como vemos aquí, muy aparte de la bicapa de fosfolípidos que conforma esta membrana, también hay proteínas. Estas proteínas que están atravesando en su totalidad a esta doble capa son conocidas como proteínas transmembrana o proteínas integrales.
Pero también vemos que hay proteínas que están en la periferia de la célula. Y si están en la periferia, van a ser conocidas como proteínas periféricas. Muy sencillo, ¿verdad? Luego tenemos que hay oligosacáridos a nivel más superficial. Es decir, estos oligosacáridos ya no corresponden a la membrana como tal, sino más bien a un elemento que ya habíamos mencionado. Correcto, ¿a qué? A la envoltura celular, ¿verdad? Resulta que estos oligosacáridos, que son un tipo de carbohidratos, van a afiliarse a la parte lipídica de este fosfolípido. Para entender, vamos a explicar un poquito que esta bicapa es como vemos, es una doble capa, ¿no? Podemos delimitarlo de la siguiente manera. Podemos delimitar que todo esto que se está demarcando corresponde pues a una capa. Y todo lo que estaría por acá debajo sería la bicapa, bueno, la monocapa, mejor dicho, inferior. Entonces vemos, ¿no? Hay dos capas, la monocapa superior y una monocapa inferior, que está compuesto por fosfolípidos. Estas cabecitas que vemos aquí hacen referencia al grupo fosfato, y estas colitas son los lípidos. Resulta que hay oligosacáridos que se afilian a la parte lipídica de estos fosfolípidos y son conocidos a este agregado como glucolípidos o glicolípidos. Puede denominarse de las dos maneras. Pero también hay oligosacáridos que se relacionan con las proteínas. Entonces van a ser conocidas como glucoproteínas o glicoproteínas en su defecto. Bien, este conjunto de elementos que estamos señalando, que están afiliados a estructuras propiamente membranosas, van a formar lo que es conocido como la envoltura celular o, como habíamos dicho, glucocálix. Un glucolípido más glucoproteínas nos brindan lo que es el glucocálix, ¿no? Vamos a hacer aquí la representación de una suma, ¿no? Que nos haría la representación de que el glucolípido más la glucoproteína nos daría igual a lo que sería el glucocálix. Bien, este glucocálix, ¿qué tiene que ver en todo este asunto? Resulta que este glucocálix es también conocido como como una matriz extracelular. También es envoltura celular o glucocálix simplemente. Pero ¿qué tiene que ver este asunto con la matriz? Pues ya se ha dicho, ¿no? Resulta que la matriz extracelular va a ser un conjunto de elementos formes relativamente sólidos y sólidos también, que van a estar interpuestos entre células. Pimba, ahí lo que cae es la representación de la membrana de lo que sería otra célula que estaría adyacente a esta célula. Es como que fueran dos células, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos que vemos que están por externamente de la membrana únicamente se limita hasta estas cabecitas azules. Bueno, aquí en este contexto serían de las cabecitas naranjas. Pero todo lo que está más hacia externo es lo que corresponde a la matriz extracelular o intercelular. Extracelular, ¿por qué? Porque está abarcando el espacio extracelular, ¿verdad? Que limita la membrana. O intercelular porque se encuentra inter es entre células. No hay que confundir inter con intra. Intra sería dentro, en un lugar adentro. En cambio, inter es entre elementos. Bien, tenemos la matriz extracelular. Esta matriz extracelular va a comprender un conjunto de elementos, generalmente moléculas, macromoléculas, biomoléculas orgánicas, como estamos viendo aquí, y además, como vemos ahí, también tenemos un conjunto de fibras. Es decir, que la matriz extracelular sería la suma de las fibras, por ejemplo, colágenas, conjunto de macromoléculas, moléculas que están disueltas entre las células, más el glucocálix, ¿no?
había dicho que la matriz extracelular era sinónimo de glucocálix. Sin embargo, no era así, sino que más bien el glucocálix más el conjunto de elementos que se encuentran entre las células, como por ejemplo hay fibras colágenas, hay fibras elásticas, como también un conjunto de solutos. Todo esto va a comprender lo que es la matriz extracelular, pero recordemos que van a ser el conjunto de elementos conformativos, básicamente sólidos. Podemos deducir, ¿no?, que se encuentran fuera de la célula y entre las células. Perfecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá moléculas de proteoglucanos, básicamente es eso, ¿no? La suma de la envoltura celular más los elementos proteicos en aspecto del colágeno. También hay moléculas y solutos de distinta índole. Ahora vamos a hablar del líquido extracelular, o también denominado hístico. Células, ya hemos visto. Lo que vemos aquí es la representación, una imagen sacada pues bueno, es una imagen hecha a computadora, modificada a computadora, de lo que representaría un frotis sanguíneo. Esto hace referencia a un frotis sanguíneo. ¿Y para qué se ha optado por esta imagen? Para explicar en qué consiste el líquido extracelular, para no confundirlo con la matriz extracelular. Bien, como vemos aquí, las células son los elementos que estamos viendo aquí. Tenemos, por ejemplo, a los eritrocitos en sangre y los leucocitos. Eritrocitos, glóbulos rojos, eritro es rojo, ¿verdad? Citocélula. Y los leucocitos son los glóbulos blancos. Leuco, blanco, citocélula. Bien, entonces, precisamente opté por esta imagen porque el líquido extracelular va a provenir de uno de los elementos que está conformando la sangre. Recordemos que la sangre está constituido fundamentalmente por plasma sanguíneo, que es todo este espacio que vemos aquí, que lógicamente también no es como está aquí, ¿no? Hay conjuntos de elementos que hacen falta, como por ejemplo los degradados de los megacariocitos, conocidos como las plaquetas, que van a formar parte pues de la coagulación sanguínea. Pero resulta que el líquido extracelular proviene de este plasma sanguíneo. Que, si hacemos un poquito de recuerdo, estaba constituido por un 90% de agua. El plasma sanguíneo es 90% agua, y el 10% restante pues son sales, proteínas disueltas e iones. Bien, vemos que hacia las células, bueno, antes de ver esto, el verde, vamos a quitarlo. Hay que recordar que este líquido extracelular, bueno, aquí es líquido, este líquido extracelular, lo que va a hacer es embeber, bañar, sobreponerse a la matriz extracelular. Entonces no podemos confundirnos, ¿no? El líquido extracelular va a ser ese derivado sanguíneo del plasma, básicamente, que va a embeber todos los elementos de la matriz extracelular. Si volvemos un poquito, vamos a ver que aquí no únicamente son todos estos elementos formes, estos elementos sólidos, sino también hay elemento acuoso o líquido, que es el derivado del plasma, pero tiene funciones este líquido extracelular, como por ejemplo, hacia las células, lo que va a hacer es, bueno, uno en primera instancia deriva del plasma sanguíneo, pero hacia las células, lo que hace esta matriz extracelular, bueno, este líquido extracelular, perdón, es transportar los nutrientes que requiere la célula. Todos los nutrientes que va a necesitar, como las macromoléculas fundamentales o biomoléculas orgánicas, todo esto va a ser transportado por la sangre a partir de la absorción de los nutrientes que ocurre pues en el metabolismo, ¿no? A partir de la alimentación. Tenemos también que hacer las células, va a llevar oxígeno. Recordemos que en la sangre se transporta el oxígeno y además las moléculas de señalamiento a las células del cuerpo. Y desde las células hacia el líquido extracelular también van a derivar algunos elementos. Ya que hacia las células nos ha brindado los nutrientes necesarios, es como que nosotros comamos, hablando en un nivel macro. Lógicamente también nosotros, una vez que nos alimentamos, también vamos a hacer un proceso de desechamiento, es decir, un proceso de excreción. Por eso de las células hacia el líquido extracelular se van a derivar moléculas de señalamiento y los productos de desecho.
Así como nosotros nuevamente excretamos, por ejemplo, las heces, la orina, el sudor, distintos elementos, también la célula necesita hacer sus propios desechos a partir de el metabolismo de los nutrientes que ha realizado. Entonces los productos de desechos son eliminados hacia el líquido extracelular, el cual es absorbido por los vasos linfáticos, que corresponden a hablar del sistema linfático, que es un tercer sistema de vasos, ¿no? Muy aparte de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos son considerados un tercer sistema de vasos, porque también desde las células hacia este líquido va a emigrar el dióxido de carbono, todas derivadas de las células del organismo, y llegando a sangre y vasos linfáticos a través del mismo líquido extracelular. Entonces va a llegar a la sangre, esta se va a, por ejemplo, haciendo aquí un poquito, hablando un poquito de excreción, va a ser llevada pues a los riñones para de esta manera eliminar los desechos, ¿no? A partir de la excreción de la orina, y los vasos linfáticos para eliminar ciertos elementos tóxicos que pueda poseer o que pueda haber excretado la célula. Y los vasos linfáticos que van a comprender básicamente, como indica su nombre, linfático, van a ser como una defensa inmunológica. Más o menos es en lo que consiste este líquido, ¿no? Es decir, hacia las células nos va a brindar nutrientes, oxígeno, moléculas de señalamiento, pero de las células hacia este líquido también van a eliminarse moléculas de señalamiento, los productos de desecho y dióxido de carbono, básicamente. Luego vamos a ver los tipos de corte. Tenemos básicamente tres tipos de corte en histología. Tenemos el corte transversal, que va en un plano transversal, ¿no? Recordemos que los planos en anatomía son estos bloques imaginarios que atraviesan elementos, ¿no? Entonces un corte transversal va a ser aquel corte que va a ir en un plano transversal, como estamos viendo aquí, y nos va a generar, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama que es del libro de Garner, que es por cierto la literatura en la cual estamos basándonos, y aquí nos ejemplifica de manera concreta a partir de esta representación que podemos tomarla como un vaso sanguíneo, un túbulo, tubos del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los túbulos colectores del riñón, como también puede ser una manguera, etcétera. El punto es que se entienda qué va a generar estos cortes. Por ejemplo, el corte transversal, vemos cómo nos brinda esta imagen, estas imágenes, ¿no? Y los elementos que vamos a poder observar a partir de estos cortes. Luego tenemos un corte longitudinal que va en un plano longitudinal, en un eje longitudinal, ¿verdad? Son planos, son cortes que van de esta manera, vertical. Y tenemos finalmente el corte oblicuo, el cual, como todos, va en un plano oblicuo o, como vemos en su defecto, diagonal. Luego aquí vamos a ver un poquito de los ejemplos. Por ejemplo, aquí sí tenemos vaso sanguíneo, que es arteria, y el primer tipo de corte, que es el corte transversal. Este corte transversal, como podemos ver, nos brinda este tipo de imágenes, en el cual vamos a poder distinguir. Esta es la imagen modelo y esta es la imagen real. Como vemos, nos brinda pues la expresión de un corte transversal este tipo de imagen. Este es un vaso sanguíneo cortado, ¿no? Es una arteria. Es lo que estamos viendo aquí, pero este es como lo vemos en la vida real. Y podemos fijar que nos brinda las distintas características. Por ejemplo, nos va a dejar entrever las paredes o la pared del vaso sanguíneo, como también nos deja ver la luz, la parte luminal del vaso sanguíneo, o luz como se le llama comúnmente, ¿no? Que es básicamente ese espacio que comprende entre un órgano, ¿no? La luz es ese espacio que se comprende entre elementos tubulares o elementos que tienen pues un tipo de concavidad, pero de manera consecutiva. Por ejemplo, tenemos la luz del esófago, la luz del intestino delgado, del intestino grueso.
¿no? Tenemos el lumen, como se le llama, el espacio luminal. Y las capas, ¿no? Las capas que tiene la arteria, ¿no? Entre las capas que podemos distinguir hay una capa externa adventicia, hay una capa íntima, capa media, en fin, eso es lo que nos brindaría un corte transversal. Luego tenemos un corte oblicuo. Este corte oblicuo es realizado a nivel de una de las imágenes primeras que vimos, que es del tejido tegumentario, que si recordamos un poco nos brinda, eh, si hablamos de sistema tegumentario, hablamos de la piel. Y si hablamos de la piel, hablamos de capas. Tenemos una capa externa, conocida como la epidermis, una capa media, conocida como la dermis, y una capa más inferior, conocida como la hipodermis. A nivel de la dermis tenemos distintos elementos, como por ejemplo la parte inicial de los pelos, es decir, los folículos pilosos, lo que estamos viendo aquí. También tenemos glándulas, como por ejemplo las glándulas sudoríparas a nivel, bueno, el origen es a nivel de la dermis. Es decir, lo que estaríamos viendo aquí es un corte oblicuo o corte, claro, es un corte oblicuo, es decir, en diagonal de la parte de la dermis. Por eso estamos viendo el folículo piloso, este es el bulbo piloso, es decir, donde se inicia. Y básicamente la imagen sería desde acá, el origen del pelo, y se iría pues hasta irse hacia emerger, pasar por la epidermis y salir hacia la parte externa, ¿no? Con los pelos. Luego tenemos ejemplificaciones de corte. Bueno, acá es una comparación, de hecho, de cortes musculares. Uno es en un corte transversal, es lo que nos brinda, como habíamos visto en la primera imagen de la introducción. Y estos son cortes de músculo liso, pero en su índole longitudinal. Así es como se observaría. Y esto es en una imagen verificada pues de un corte transversal, donde vemos los distintos paquetes musculares. Y acá tenemos también un tipo de corte longitudinal efectuado sobre una arteria también, ¿no? Así como vemos aquí un corte transversal, aquí también tenemos corte longitudinal, ¿no? Que nos haría distinguir de esta manera las capas, pero desde otra perspectiva, ¿no? Son cortes longitudinales de las distintas capas. Bien, esto es un poco de microscopía óptica y preparación de tejidos, que ya hemos hecho un video, así que únicamente sería complementarlo. Esta parte ya hemos visto todo, y pues teníamos que continuar con lo que era esto y microscopía. Pero esto ya va a quedar pendiente para otro video. Bien, espero les haya servido, les sirva. Y no olviden suscribirse y compartir. Muchas gracias y hasta luego.